Olesya era divertida, tan dulce y acogedora, de tan simpática y ligeramente estrafalaria. Su rostro se iluminaba involuntariamente con una sonrisa. De alguna manera, inmediatamente sabes que estás ante una persona amable, que no hará ningún daño, no traicionará, no manchará. ¿De dónde viene tanta confianza? De baja estatura, complexión robusta, graciosamente pelirroja. Era como un rayo de sol con sus pecas, sus brillantes ojos azules y sus regordetas mejillas rosadas. Se paseaba como un osito de un color extraño. Con semejante aspecto, desde niña se burlaban de ella llamándola pelirroja. Este destino no pasó por alto a Olesya, que hacía tiempo que se había acostumbrado a este vibrante aspecto exterior. Curiosamente, las burlas tras el primer encuentro con la niña de color cobrizo ardiente, y más tarde, de jovencita y de mujer, siempre cesaron rápidamente. Olesya conquistaba a los matones con su ingenua franqueza, su reticencia a responder con hostilidad. ¿Por qué hacer daño a una criatura tan inofensiva? Era más agradable ser su amiga. Mientras tanto, la madre naturaleza consiguió dotar a la niña de una agilidad considerable en los juegos infantiles, durante las clases de educación física del colegio. No iba a la saga de sus compañeros en nada. Además, a menudo se ponía a la cabeza de las travesuras. En el jardín de infancia, fue Olesya quien dirigió a una pandillita fuera del territorio a través de un agujero en la valla, como una líder. Ella guiaba a los niños a los garajes vecinos, donde a los más atrevidos se les ofrecía una prueba de valentía y agilidad. Las reglas eran sencillas. Subir al tejado de uno de los garajes por una temblorosa escalera olvidada cerca de la verja. Luego trasladarse al garaje más cercano a la institución infantil y saltar al arenero situado junto a la verja. Para que el equipo no se asustara, ella fue la primera en realizar todas estas sencillas maniobras. Al cabo de un minuto, su alegre voz de aliento resonó en el parque infantil junto a los columpios. «Callémonos, o Antonina Sergeyevna nos atrapará». Treparon, cruzaron y saltaron. Todos, excepto el alto y delgado Kostya. Siempre estaba un poco apartado en su grupo de mayores. ¿Cómo demonios se había metido en esta aventura? Aceptando el reto y acomodándolos en los bancos mientras la profesora charlaba con su colega, Olesya volvió al agujero. Desconcertado, Kostya vaciló en el garaje, sin atreverse a pisar el frágil peldaño inferior de la escalera. «Dame la mano, yo subiré primero y tú me seguirás». Saltamos juntos desde el garaje, un fuerte dúo. Más tarde, cogidos de la mano con nuestras maletas, nos dirigimos a la primera clase 1. La pequeña alborotadora y reprimible Olesya arrastraba tras de sí al torpe Kostya en todas las travesuras. Cuando vuelven a casa del colegio, pasando por la fuente cercana a la planta de gestión de la fábrica de muebles. En septiembre aún hace calor en su ciudad del sur. Estamos cansados de las clases. ¿Por qué no refrescarnos? En casa de Olesya solo está su anciana abuela. Ni siquiera se dará cuenta de que el uniforme escolar está mojado. Un salto por encima de la barandilla, hasta el lugar donde el agua llega hasta la cintura. Un frescor dichoso, con fuertes chorros de agua cayendo desde arriba. Es fantástico, sobre todo para la madre de Kostya, que nunca tiene tiempo suficiente para cuidarlos. Durante meses está al cuidado de la niñera, siempre intentando escapar, queriendo correr a casa de la amiga de Olesya con sus acogedores olores a bollos recién horneados y compota de cerezas. Los tarros de 3 litros con este dulce manjar nunca se trasladan aquí. Vendrán tranquilamente, con la ropa mojada, a casa de Kostya. Aquí incluso tienen a mano un viejo traje deportivo, por si acaso. Se cambiarán y luego irán a casa de la abuela. Nosotros, hambrientos, no tenemos fuerzas. Así crecieron en este modesto y anticuado apartamento, con alfombras en las paredes, cristales en las estanterías y una cómoda regordeta, con gruesas y mullidas mantas
en las que se envolvían durante el verano. Para ver sus dibujos animados favoritos de Tom y Jerry en la tele, se acurrucaban juntos. Los padres de Olesya son trabajadores del petróleo. Se pasan la vida cerca de otra plataforma de perforación. Primero la diseñan y luego la controlan, asegurándose de que no haya averías. Consiguen escaparse del trabajo durante un par de meses de verano y se dirigen directamente al Mar Negro, todos juntos. Son solo 5 o 6 horas de viaje, y allí es puro paraíso. El embalse salado baña la arena o los guijarros, las olas espumosas, el sol cubre la piel con un bronceado broncíneo. Palmeras y magnolias agitan sus hojas. Los representantes de la flora tropical también hechizan con el dulce aroma sobrenatural de sus blancas y gráciles flores. Incluso en su familia hubo un incidente de este tipo. El padre de Olesya se subió a un árbol por la noche, mientras todos estaban de fiesta en el complejo, y arrancó una delicada flor para su mujer. La pusieron en una jarra para el agua en su habitación. Menos mal que la camarera comprobó antes de dormir si necesitaban algo. Están locos, queridos huéspedes. No pasa nada si solo les duele la cabeza por culpa de esta astuta planta. Casos así les ocurren a las personas alérgicas, hasta el punto de sufrir un shock anafiláctico. Un turista, admirador del romanticismo y las magnolias, tuvo una experiencia con nosotros una vez, llegando a duras penas al hospital. La camarera, sin esperar objeciones, cogió rápidamente la jarra con la belleza ya marchita y la sacó al balcón. «Sal y admira», siguió refunfuñando, «y les traeré un recipiente diferente para el agua potable. Se nos ha ocurrido una buena manera de envenenarlos aquí, en nuestra institución médico-preventiva». Al día siguiente, Vadim Ilich fue concienzudamente al mercado local y le llevó a su pelirroja compañera de vida un puñado de grandes manzanillas. Así como de regalo, una gran sandía con gordas pepitas negras y jugosa pulpa de color rojo brillante. El incidente quedó resuelto y una nueva experiencia quedó bien guardada en la memoria. Por cierto, Olesya nació como una encantadora pelirroja y no era una copia de su madre por casualidad. Era una repetición, hecha como en una fotocopiadora. Papá Vadim, que acudió a las ventanas de la maternidad el día que nació Olesya, no pudo contener sus palabras ni sus emociones. Bueno, Svetlana, 2 criaturas doradas y pelirrojas en una misma familia. Ya es un tesoro. No es de extrañar que hayas luchado contra la toxemia durante todo el embarazo. Por nuestra hija, trénzate el pelo enseguida. Cuando Olesya era niña, tras ver un dibujo animado sobre la pelirroja, intentó desarrollar complejos. Sin embargo, Svetlana acabó rápidamente con ellos. «Mírame bien, hija. ¿No son mis cabellos del color del cobre brillante? Solían molestarme en vida. Nosotros los pelirrojos, besados por el sol generoso en la coronilla, siempre a la vista, siempre brillantes, siempre felices. Tu vida será igual, sino una celebración constante, tampoco con aburridos días entre semana. Cree en ti misma, Olesya. La apariencia es solo una cáscara. Quisiera que tu corazón fuera de oro y se entregara a la gente buena. El calor que dan se devuelve centuplicado, aunque ellos mismos olviden rápidamente sus buenas acciones». Olesya recordaba con firmeza sus palabras de entonces, como si hubiera grabado una preciosa inscripción en una superficie metálica. Esos grabadores suelen escribir en regalos memorables. Quería a sus padres con fanatismo, a pesar de verlos poco. Incluso ahora, los ya bastante canosos entusiastas habían ido a implantar una nueva tecnología de perforación. Había muchos jóvenes ingenieros especialistas, pero ninguno como Vadim Ilich y Svetlana Alexandrovna. Era como si no tuvieran manos. Olesya hacía tiempo que se había acostumbrado a sus prolongadas ausencias. Aprendió a ser autosuficiente tras la muerte de su abuela. Además, se casó casi inmediatamente después de terminar la escuela. En general, una joven señora de familia.
Tenía que estar a la altura de su estatus en todo. El marido de Olesya se convirtió en el mismo amigo de la infancia y la juventud, el inolvidable Kostya. Se habían acostumbrado tanto a ser inseparables como loros en una jaula desde el jardín de infancia, que su matrimonio se consideraba algo natural. El amor adopta distintas formas. Algunos construyen relaciones sobre la llama de la pasión, mientras que otros eligen cuidadosamente, cortejan y consiguen el objeto de sus deseos. En el caso de Kostya y Olesya, se dio una versión diferente, que suele denominarse amor y amistad. Nadie parece suspirar por nadie bajo la luna, contemplando las estrellas en un banco, y no llevan caramelos ni ramos de flores a su hada de corazones. Y he aquí lo extraño, incluso en los nuevos descubrimientos médicos se observó tal fenómeno. A Kostya le costaba respirar sin Olesya, cundía el pánico. Cada minuto, Olesya necesitaba saber qué pasaba con Kostya. ¿En qué está ocupado su querido amigo? Tal vez necesita ayuda, o al menos una palabra amable, aprobación, y ella no está allí. En la escuela, ambos estudiaron de manera uniforme, sin éxitos brillantes, pero también sin fracasos molestos. Tras recibir su diploma, el joven no empezó a maquinar inteligentemente. Se matriculó en la Universidad Técnica local, que prepara a los manipuladores de hardware informático. Eligió clases prácticas, montar una máquina inteligente, conectarlo todo hábilmente, llenarla de componentes óptimos. Al final del primer año, se había convertido en un experto en su profesión. Nunca se negaría a ayudar a un amigo o vecino con un portátil o un mecanismo fijo. Pronto, se colgaron octavillas por el barrio con un anuncio. Instalará y configurará ordenadores, teniendo un precio razonable. Además, se les facilitó el número de teléfono de casa de Olesya. Ellos y Kostya se rieron durante mucho tiempo de que su abuela recibiera un sueldo por hacer de despachadora informal. Respondían a la llamada, preguntaban quién necesitaba ayuda y anotaban los detalles. Al anochecer, el joven maestro ya tenía preparada una lista de quienes querían utilizar sus servicios. Sorprendentemente, hubo bastantes pedidos para instalar y conectar su amigo de hierro electrónico. Pronto, Kostya y Olesya pudieron permitirse frecuentes visitas a su confitería favorita, deleitándose con pasteles y café divinamente deliciosos. En la sesión de invierno, se había acumulado una suma bastante redonda en la hucha con la etiqueta «para gastos imprevistos». Para los estudiantes pobres, el dinero era más que suficiente para cumplir el hermoso sueño que compartían: ver San Petersburgo en todo su esplendor. Los padres de ambos estaban fuera, y ya no se necesitaba una niñera de larga duración para Kostya. Tras las clases en la universidad y el trabajo en el taller improvisado que montaron en el apartamento de Olesya, solo venía a casa a dormir. Su madre se ocupaba estrictamente de su educación por teléfono. A las 10 de la noche, una llamada de control. «Kostya, ¿estás bien? ¿Estás comiendo con regularidad? ¿Va todo bien con tus exámenes?» Luego siguió una pausa teatral. «Entonces podré trabajar con calma. Tengo muchas cosas que hacer». Y la madre de Kostya volvía a desaparecer junto con la señal al otro lado de la línea telefónica. A veces ni siquiera sabía en qué ciudad se encontraba su madre en ese momento. Los antepasados de Olesya, como ella los llamaba cariñosamente, no eran menos puntuales. El interrogatorio solía continuar con intensidad, pero las preguntas no iban dirigidas a Olesya, sino a la madre de Vadim Ilich. Ella informaba enérgicamente de que todo iba según lo previsto para su nieta. Los exámenes y las pruebas se aprobaban a tiempo, sin ningún problema. Y ahora la chica se está preparando para viajar a la capital del norte con Kostya. Incluso se ha comprado los billetes de avión. Tras una conversación con su madre, Svetlana Alexandrovna y Vadim Ilich intercambiaron miradas. El hombre se dio cuenta de inmediato. «Ni empieces. Los dos ya tienen 18 años. El chico es decente, confío en él. Nunca le hará daño a nuestra Olesya».
Olesia eligió una profesión mucho más interesante, directora de eventos, especializada en la organización de actos festivos. Tuvieron la suerte de que el departamento estuviera justo en la ciudad universitaria, aunque su nombre, crowdsourcing y gestión, es bastante confusa, pero el grupo resultó ser el adecuado. Los chicos y chicas, todos como hechos a medida, eran personalidades creativas. Al mes de empezar las clases, ya disfrutaban de fiestas y actuaciones especiales de compañeros especialmente dotados. Cantaban a coro, aprendían bailes nacionales, se adentraban en el arte de la puesta en escena, estudiaban la psicología de tener el corazón en la mano. Olesia no volvía a casa de sus estudios, llegaba en alas de la alegría y compartía todos sus logros con su abuela y Kostya. Así, ambos aprobaron sus exámenes. Llegaron a San Petersburgo a la hora de comer. Se instalaron en su habitación e inmediatamente se dirigieron a un café georgiano situado al otro lado de la calle. Cachapuri con queso, khinkali relleno de carne, zumo caliente y hierbas, un aperitivo picante llamado pkali. Todo era desconocido y, por tanto, delicioso. Como adultos, se pidieron un vaso de vino tinto. En ese momento, les pareció que no eran estudiantes desde hacía mucho tiempo, sino hombres y mujeres experimentados. El ritmo siguió siendo rápido. Apenas regresaron a su habitación cuando salieron de la friendzone. Antes se dormían abrazados, con el zumbido constante de la televisión de fondo. Se abrazaban cariñosamente cuando se encontraban y se despedían, intercambiando besos en la mejilla, tocando con los labios la frente si había sospecha de fiebre. No había fluidos en su interior, ni la química que debería haber aparecido en un contacto tan estrecho entre chicos y chicas jóvenes. Nunca se enamoraron de nadie entre sus compañeros. Entre sus compañeros de clase, eran una pareja tácita, siempre juntos, siempre uno al lado del otro. Todos los cotilleos los evitaban. Sin embargo, sus hormonas dormitaban, sin empujarles a acciones sensuales. Aquí, en San Petersburgo, eran inexpertos y jóvenes, acalorados por el vino y las impresiones, se acercaban de forma natural. La luna llena que se había alzado en el cielo parecía sonreír, guiñando un ojo a las brillantes estrellas. Oh juventud, que te conceda la felicidad personal de los cielos. Olesia y Kostya, absortos el uno en el otro, no oyeron los susurros de la luna. ¿Y estaba allí? Tal vez. El viento y la nieve hicieron que todo pareciera mágico en aquella noche de San Petersburgo. ¿Fue el viaje al norte de Palmira una revelación para la joven pareja? Vivían en un hotel en miniatura en la calle Maratha, a pocos metros, y allí estaba. La temperatura exterior rondaba los -15 grados centígrados, arrastrados por el frío adicional y la humedad de las numerosas masas de agua helada. La nieve crujía bajo sus pies. No sería un largo paseo. Se refugiaban en un café, pedían unas cuantas tazas de diferentes tés, debatían qué siropes le daban un sabor especialmente memorable. A veces se permitían un par de chupitos de licor dulce o vino caliente. Para cenar en su habitación, siempre traían dulces de la cafetería-pastelería. Volvían a preparar té o café y disfrutaban de su mutua compañía. Su romántico viaje transcurrió como un solo día. De vuelta a casa, se cogieron de la mano como siempre. San Petersburgo cautivó para siempre sus corazones y los unió aún más. Un mes después, Olesia sintió un claro malestar. Sentía náuseas por la mañana, cuando su abuela preparaba tortitas para desayunar. Y por la noche, cuando recalentaba albóndigas con macarrones para ella sola. Svetlana estaba lejos de su hija en ese momento. Olesia, sin duda, no era una niña ingenua desde hacía mucho tiempo. Ya había comprado una prueba de embarazo en la farmacia, que mostraba las codiciadas 2 rayas. Informó a Kostya, que la tranquilizó de inmediato. Lo sé, querida. ¿A qué conduce una comunicación tan estrecha con el sexo opuesto? Mi madre no volverá a casa hasta dentro de 2 meses, esperando su mayor bendición.
No tengo intención de decirle a mis padres que hemos decidido casarnos. Asegúrese de decirles. Presentaremos la solicitud mañana. En un mes, nos registrarán oficialmente. Nuestro pequeño debe tener una madre y un padre. Esta decisión no se discute. A ti, Kostya, todo te parece fácil y sencillo. Pero ¿dónde y cómo nos ganaremos la vida? Eso es un problema trivial, Olesya. Viviremos en mi casa. Mi madre está casada por lo civil con un nuevo admirador. Él la llevará por las ciudades e incluso a centros turísticos. El apartamento está a nuestra entera disposición. Cuando llegue el momento, puedes pedir una excedencia académica en el instituto. Ya me he instalado con las órdenes. El boca a boca es un negocio encantador. Algunos clientes me recomiendan a otros. Además, prepararemos una nueva tanda de anuncios con otro número de teléfono de contacto. La madre de Kostya, la actriz Rose Arnoldovna, aunque era una empleada de segunda categoría del teatro local, siempre salía de gira con gran placer. Y los padres de Kostya cambiaban constantemente. Muchos maridos, mucha pasión. Es necesario para una personalidad creativa. Si no, ¿cómo podría representarse el amor en el escenario? Hacía tiempo que se abstenía de intervenir en los asuntos de su hijo adulto. El interrogatorio vespertino diario prácticamente había cesado. Ella mantenía firmemente su postura. Las malas noticias encuentran a la gente rápidamente. Si por ahora está tranquila, significa que todo sigue su curso. El último pretendiente de Rose era uno de los suyos, un representante de los círculos teatrales y comerciales. La cautivó, sobre todo con su generosidad. El mérito es de Rose Arnoldovna. Exteriormente, todavía se veía bastante bien, más de 40 años. A la luz del atardecer, mientras reía, ella misma, ni siquiera dejaba que un detractor le negara que era una persona coqueta y bien arreglada. Más pesada que un cuchillo y un tenedor, nunca levantaba nada. En casa era una asistenta con su hijo, una niñera. Bueno, no es la vida, sino pura suerte. Había 3 matrimonios oficiales en su pasaporte e innumerables no oficiales aventuras amorosas. Y realmente, ¿alguien necesita esta aritmética aburrida? Rose Arnoldovna tenía un rasgo encantador. Podía cantar romances con un contralto grave y profundo. Parecía que no había estudiado canto en absoluto, pero alzaba sus grandes ojos hacia el cielo con una graciosa insinuación de un contorno ahumado, hábilmente delineado con un lápiz negro. Agitaba sus esponjosas pestañas, levantaba ligeramente una ceja de forma graciosa, casi interrogante, separaba sus sensuales labios carnosos y apretaba el puño. Él me dijo, sé mía y viviré en la pasión, ardiendo. Todo listo, preparado. Otro hombre con una delicada organización espiritual cayó en las trampas y lazos tendidos, en la libertad del vencedor. La miró, como un conejo a una boa constrictor. Se apresuró a cumplir cualquier capricho, concediéndole acceso a sus cuentas, tarjetas bancarias, dinero en efectivo. Rose no perdió el tiempo en vano. Se complacía a sí misma, a su amado, tanto como podía, sabiendo que no podría mantener a su amado sujeto cerca de ella durante mucho tiempo. Su alma estaba vacía y apagada. El intelecto, por desgracia, la había ofendido. Ella misma consideraba su desarrollo intelectual como vacío e innecesario. No soportaba especialmente una conversación en la sociedad educada, cada vez más callada, desfilando por la habitación de invitados, haciendo gala de otro atuendo elegante. Los hombres, cuando se trata de dinero, no suelen ser tontos. Saciada su hambre, perdieron rápidamente el interés por ella. Su antiguo encanto desapareció de su horizonte. El problema era que Rose, como cualquier otra persona, envejecía sin cesar. Ahora, no todos los peces dignos y ricos quedaban atrapados en su red depredadora. Los especímenes eran cada vez más pequeños. Habiendo recuperado la cordura, vigilaba su comportamiento y cada palabra, tratando de mantener a su compañero cerca de ella el mayor tiempo posible.
Y así, también esta vez, no soltó a su joven amante ni por un momento. Los hombres eran cada vez más escasos, y la edad cada vez más aterradora. ¿Su nuevo pasatiempo es ocuparse del matrimonio de su hijo? Vadim Ilich y Svetlana Alexandrovna tomaron con comprensión la noticia del inminente matrimonio y embarazo de su hija. Acordaron celebrar la boda en verano, durante sus vacaciones. Es entonces cuando estarán en su ciudad natal, y Rosa Arnoldovna tendrá un descanso en su agenda de giras. Los jóvenes llevaban ahora una vida familiar compartida entre dos hogares. Almorzaban en casa de su abuela después de las clases en sus universidades y luego se dirigían al apartamento de Kostai. El chico estaba ocupado con otro encargo en casa o acudía a una llamada. Olesia se preparaba para los seminarios y gestionaba un hogar sencillo. Empezó a tomar clases de cocina y pronto ya podía preparar algo sofisticado para ella y su joven marido. Se casaron en el registro civil un mes después de presentar la solicitud. Los chicos bromearon al respecto, recordando inmediatamente una cita de la vieja película soviética Girls. Bueno, se formó una pequeña familia. Kostya, el marido, Olesia, la mujer. Puedes morirte de risa. Y ambos estallaron en carcajadas de inmediato. A los jóvenes les seguía pareciendo tan mágico, despreocupado y alegre. Los padres de ambas partes no interferían en su vida en común, esperando la prudencia de sus hijos. La abuela llevaba el control remoto. A veces compraba fruta a su nieta para asegurarse de que su cuerpo recibiera vitaminas, y ahora regalaba una bufanda calientita a su nieto legítimo Kostya para evitar que se resfriara, mientras se ocupaba de la instalación y reparación de ordenadores por todo el distrito. ¿Y cuándo resfriarse? La primavera entró audazmente en sus derechos, a finales de abril. Al abrir la ventana, todo el apartamento se llena inmediatamente de un aroma floral. En su ciudad del sur había muchos arbustos de lilas, de jardín, persas y silvestres. Desde Kolesia y Kostya tienen uso de razón. La primavera siempre ha estado asociada a esponjosas flores blancas y violetas en las ramas de los arbustos. Los ramos de lilas en flor de la casa, colocados en todo tipo de jarrones y recipientes adecuados, creaban un ambiente propicio para ello. En las vacaciones de mayo, en la Universidad de Olesia reinaba una ansiedad generalizada. Los motivos eran varios. Estaban a punto de empezar los exámenes prácticos, en los que los estudiantes demostraban las habilidades adquiridas en la profesión. No había dónde correr. Y en el escenario del instituto, en el gran auditorio, durante un ruidoso concurso de actuaciones, siempre había representantes de agencias de publicidad y entretenimiento, trabajadores del mundo del espectáculo, profesionales del mundo del cine y especialistas de la televisión. Uno de los principales presentadores de la televisión central, durante un programa dedicado a los conocidos, dijo una vez: «Los mozos dignos aún son cachorros». Si se establecen paralelismos con los estudiantes de su facultad, fue más o menos lo mismo. Solo unos pocos estudiantes con verdadero talento destacaban entre toda la corte. Para un productor experimentado, era necesario mantener el oído aguzado para no perder una brillante oportunidad de obtener un buen beneficio. Aquí se podía conseguir un trabajo, atraer la atención de alguien, participar en un casting. Cuando se produjeron todos estos acontecimientos vertiginosos, el vientre de Olesia ya había empezado a redondearse un poco. Para no llamar la atención sobre su interesante estado, para la actuación del casting eligió el papel de un payaso pelirrojo. Un amplio y brillante mono verde, una camisa amarilla a cuadros marrones, casi sin maquillaje en la cara, solo una nariz de corcho de plástico, un poco de rímel en los ojos y brillo en los labios. Su pelo cobrizo ni siquiera necesitó un peinado especial. Unos remolinos rizados sobresalían en todas direcciones, tal y como requería la imagen escénica. La comisión otorgó a Olesia una nota de excelente en el libro de registro por una reposición exitosa, sin conferenciar entre ellos. Y entonces, cuando se sentó en la última fila de asientos para recuperar el aliento y ver la actuación de sus compañeras, un hombre con un traje evidentemente caro y una divertida camisa rosa se sentó a su lado.
armonizando perfectamente con todo su aspecto. Hola, Olesya. Me ha gustado mucho tu actuación. Me gustaría invitarte a actuar en nuestro evento corporativo. Lo siento, me olvidé de presentarme. Me llamo Andrei. Los detalles de nuestra colaboración, si estás dispuesta a trabajar con nosotros, lo discutiremos contigo más tarde. Nerviosa, Olesya ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de que el hombre ya había desaparecido en alguna parte, como disuelto en el aire. Pensó febrilmente que eso no podía ser cierto, porque nunca podría serlo. Creó a su payaso, Rishik, no para el público, sino para sí misma, compartiendo con él una parte de su alma indomable, insuflando vida a su mímica y sus gestos. Nunca pensó que este experimento suyo pudiera gustar realmente a alguien. En ese momento, su amiga Milochka se sentó a su lado y empezó a charlar. Olesya, no lo entiendo. ¿El grande y terrible Andrei estaba sentado a tu lado? En su agencia de modelos El Favor de Afrodita, las chicas de todo nuestro Distrito Federal se apuntan a los castings con medio año de antelación. En los círculos artísticos, ¿sabes qué apodo tiene? Olesya se encogió de hombros. Mila continuó. Te deja sin aliento. Tiene ojos de diamante. Si se fija en alguien de la multitud, te espera una brillante carrera en el negocio del modelaje, paseos por podios mundiales, fama, admiradores. No puedo entender por qué él podría tener alguna pregunta acerca de ti. No estás a la moda y estás embarazada para colmo. ¿Podría ser que Smoljakov esté perdiendo su perspicacia para los negocios? Olesya no sabía qué responder a su emocionada arenga. Estaba mucho más preocupada por saber por qué Kostya no había respondido a su llamada. Deseaba tanto compartir con él que el examen que tanto había temido lo había superado de forma excelente. Al mismo tiempo, Andrei Vladimirovich, que antes había ofrecido sus servicios a Olesya, compartió su nueva idea con su ayudante. Encontré a una joven infravalorada. ¿La has visto? Interpretó una escena sobre el payaso rojo. Será una sensación cuando la estrenemos en nuestro escenario. El contraste entre la belleza natural y las bromas de la naturaleza de sus padres. Habrás visto a este individuo. Es una rareza andante. Una apariencia como mezcla de tonos rojizos y franqueza. ¡Qué carácter! Otra persona en su lugar habría ardido de vergüenza y complejos, pero ella no. Ella simplemente vive su vida. A juzgar por todo, con la cabeza bien alta, incluso noté un anillo de compromiso en su dedo. Se encontró un amante de tal deformidad externa, y Andrei, muy satisfecho con su sentido del humor, rió obscenamente. Qué suerte que la ingenua Olesya no oyera estas palabras, aunque, quién sabe, tal vez le hubieran dolido profundamente. Pero podrían haberla salvado de una gran desgracia. El ayudante de Smoljakov encontró a una joven al día siguiente. Los datos eran los siguientes. Estaba previsto un nuevo desfile de moda en la famosa agencia de modelos. La tarea de Olesya como payaso rojo consistía en rellenar los huecos en el momento en que sus diosas cambiaran de atuendo para el siguiente look de una colección de algún diseñador local. El evento debía celebrarse en un hotel de moda estilizado como un castillo gótico medieval. Toda la glamurosa sociedad debía reunirse en esta extraordinaria presentación. Olesya, a quien se ofrecían extravagantes honorarios por participar en el espectáculo, no temía el escenario frente a la inmensa sala con sillas de terciopelo burdeos. Pero el complejo hotelero en sí le encantó desde el primer vistazo por su misterio. Con su vívida imaginación, enseguida se imaginó torneos de caballeros, espléndidas damas con fastuosos vestidos, bailes, intrigas y un amor de otro mundo por héroes imaginarios. Esta vez Olesya no se movió por los pasillos. Como un osesno, incluso redujo un poco esta habilidad aquí, caminando como una especie de hada con una varita mágica en las manos. Tocaba mentalmente a personas y objetos, sumergiéndolos en un cuento de hadas que ya estaban haciendo en su mente. En el improvisado podio, todo sucedió exactamente como Andrei Vladimirovich lo había concebido. La colección de moda se ejecutó en tonos blancos y negros. Destilaba frialdad, nitidez y un destello de acero.
Cuando el payaso rojo apareció en el escenario durante los descansos, la diferencia de temas fue tan significativa que todo el mundo empezó a comentar involuntariamente el talento del joven diseñador de moda y sus innovadoras opiniones sobre el aspecto que deben tener las mujeres fatales. El efecto buscado se cumplió plenamente. Inspirada por el éxito de sus actuaciones ante un público tan numeroso, Olesia decidió saciar un poco su apetito. En el vestíbulo, en el bar, se preparó un buffet. La futura madre colocó un par de canapés en un plato en miniatura, cogió un vaso de limonada de la mesa y se sentó en un rincón apartado, en un mullido sofá. Al cabo de un par de minutos, unas voces apagadas llegaron a sus oídos. En una de ellas, reconoció el tono autoritario de su patrón local. ¿Has visto a esa monstruosidad pelirroja? Pobre chica, pocas veces te encuentras con un caso tan desesperado de absoluta falta de belleza. Juzga por ti mismo. El Creador concede a algunas mujeres piernas largas y rectas, a otras, ojos profundos y penetrantes, y a algunas, una gloriosa melena de magnífico cabello. ¿Puede usted imaginar que lleva un anillo de compromiso en el dedo? Ni siquiera puedo imaginar a un hombre que se acostaría voluntariamente con ella. A Olesia se le cayó un canapé de la mano. Andrei Vladimirovich Smoljakov, personaje muy conocido en la ciudad, mecenas, hombre de negocios y dueño del reino de la belleza femenina, dijo todo esto con tanto desprecio, como si estuviera hablando de algún insecto repugnante. Lo narró como si dijera: cuando ves tanta fealdad, quieres pisarla y aplastarla. Todos los comentarios de Svetlana Alexandrovna sobre el encanto especial de Red fueron olvidados al instante por Olesia. En su mente, los pensamientos se agolpaban como en una estrecha jaula. El programa ha terminado. No quiero esperar ninguna cuota. Fuera de aquí, ahora mismo. Olesia salió corriendo del vestíbulo del bar e inmediatamente se topó con los dos hombres que conversaban con copas de coñac en la mano. Maldita sea, Andrei. Tu compañera de escena acaba de oír nuestra conversación. Sujétala y cálmala. Pero ya era imposible retener a Olesia, que se precipitaba hacia adelante sin considerar el camino. Comenzó a descender rápidamente por la estrecha escalera de caracol que conducía al primer piso. El hierro forjado bajo las lisas y relucientes barandillas estaba adornado con elegantes rosas tan hábilmente trabajadas que no se distinguían de las verdaderas flores de sangre real. Brotes desplegados, hojas y espinas. Cerca del siguiente tramo de escaleras, los anchos pantalones del mono de Olesia se engancharon en una de las afiladas ramas metálicas de la parte superior. La payasa roja seguía bajando desesperada, pero la resistente tela ya estaba fuertemente entrelazada con el metal. Agitando ridículamente las manos en el aire, Olesia, como una muñeca de trapo, quedó colgada de esta magnificencia forjada. Lo último que sintió antes de perder el conocimiento fueron múltiples puñaladas de algo duro en el pecho, el abdomen y las piernas. Al instante empezaron a aparecer gotas de sangre en los escalones. Cuando la multitud se reunió en el lugar del incidente, la escena era espeluznante. En el patrón metálico de rosas bajo las balaustradas colgaba un brillante payaso rojo. Pero ahora no reía en absoluto, no pronunciaba frases graciosas con su voz de campana. Estaba sangrando, y nadie se enteró de que hacía solo unos minutos el corazón y el alma de esta joven sangraban de la misma manera. La ambulancia llegó rápidamente. Para entonces, los guardias del hotel ya habían alejado a los curiosos del lugar donde ocurrió el desgraciado accidente. Temían sacar a Olesia de las escaleras sin la intervención de los médicos. El espectáculo era terrible. El siempre presente aficionado. Los paparazzi hacían clic descaradamente en sus teléfonos, intentando captar datos jugosos que luego pudieran vender a un alto precio a los medios de comunicación y a la prensa sensacionalista. De hecho, había bastantes representantes de los medios de comunicación y aficionados en esta reunión. Algunos estaban bastante contentos de que este orgullo tuviera que limpiarse durante mucho tiempo después de semejante incidente. Su reputación se vería empañada y todo el negocio podría tambalearse
si saliera a la luz alguna verdad picante sobre lo ocurrido. Todo el mundo sentía curiosidad por saber qué había llevado a este apuesto pelirrojo a huir del baile como Cenicienta, como alguien a quien se le acaba el tiempo a medianoche. Olesia acabó inmediatamente en la mesa de operaciones del hospital, pero no pudieron salvar a la niña. Andrei Vladimirovich, al enterarse de que el payaso rojo que había contratado estaba en un aprieto, se agarró la cabeza. Mantuvo una larga conversación con Vadim, a quien convenció para que guardara silencio si le llamaban a la policía como testigo de la brutal conversación. La agencia de modelos cubrió totalmente la estancia de Olesia en una habitación separada, donde a lo largo del día aparecían mensajeros con cestas de frutas, zumos, caldo de pollo y, más tarde, platos de los mejores restaurantes de la ciudad. Olesia se negó en redondo a recibirle. Solo se permitía la entrada a su ayudante, que traía consigo unos honorarios y una sustanciosa recompensa, aparentemente por las molestias causadas. La joven, que ya empezaba a recuperarse, se lo contó al colega de Smoljakov. Que tu jefe no tiemble de miedo. Nadie sabrá nunca la verdadera razón de mi caída por las escaleras. Transmítale esto textualmente. Aceptaré el dinero, ¿por qué no? Pero no se tragará mi silencio. He decidido que me he ganado el sueldo y la prima honradamente. Nuestra cooperación termina aquí. No quiero volver a ver a nadie que tenga la más mínima relación con la empresa El Favor de Afrodita. Considéralo un gesto de mi buena voluntad. El ayudante transmitió textualmente lo dicho al jefe. Incluso le pareció que alguien suspiraba aliviado. Pensó para sus adentros. Alguna historia oscura, tal vez. Pero no dijo nada en voz alta. Había trabajado con él durante mucho tiempo y había visto muchas cosas relacionadas con su ambiguo negocio. Desde el mismo momento en que les ocurrió la terrible desgracia a su mujer y al pequeño, Kostya había estado constantemente al lado de Olesia. Incluso trajo de casa la vieja manta en la que a ambos les encantaba envolverse. Con ella cubrió a Olesia por encima de la manta. Por toda la habitación había ramos de flores, ya marchitas, con el dulce aroma de las lilas de la ciudad. Su dulce aroma siempre levantaba el ánimo del payaso pelirrojo. Unos días antes de lo habitual, los padres de Olesia volaron desde el norte. Svetlana Alexandrovna habló detalladamente con el médico sobre las futuras posibilidades de maternidad de su hija. El médico la tranquilizó. Tendremos que esperar unos 3 años con el bebé. La operación fue grave, pero conseguimos preservar todas las funciones reproductivas del cuerpo. Olesia perdió mucha sangre y ahora está muy débil. Dejemos que termine tranquilamente sus estudios, que obtenga su diploma, y entonces podremos pensar en continuar la familia. Rose no consideraba su deber venir a apoyar a la joven familia de su hijo, ni siquiera moralmente. Recibió la noticia de la pérdida del nieto con entusiasmo. Kostya, no te dejes llevar por sentimentalismos. Este niño fue una decisión demasiado temprana para ti. Solo tienes 19 años. ¿Qué clase de padre eres? Aún necesitas limpiarte tu propia nariz. Kostya se alegró en silencio de que su mujer no pudiera oír su conversación. Para Olesia, los recuerdos de su pérdida y de la tragedia que se desencadenó en el magnífico hotel gótico eran demasiado dolorosos. No le habló a su marido de aquella conversación. Se convirtió en testigo accidental de la misma. Tras recibir el alta hospitalaria, se sumergió de lleno en sus estudios, asistiendo con entusiasmo a las conferencias y prácticamente a todas las clases. Sin embargo, nunca quiso volver a ponerse el traje de payaso rojo, ya que sus profesores y compañeros no se lo pidieron. Después de la sesión de verano, Kostya, Olesia y sus padres se fueron de viaje al mar en coche. A Vadim le encantaba ponerse al volante de su viejo escarabajo, como lo llamaba con cariño. Su BMW había visto pasar muchos años, pero el coche era una bestia. Nada cambió durante su forzada estancia en el garaje. Durante sus vacaciones, recorrían todos los lugares que podían. Vivían en un pequeño pueblo, en uno de los nuevos hoteles de la primera línea de costa. Al salir al balcón de su habitación, el mar salpica apenas 20 metros más abajo, con un parque más allá de la valla. Los huéspedes del hotel podían desaparecer en él a su antojo, e incluso era gratis. Cerca del monumento a Pushkin
en el territorio, crecía un pequeño bosquecillo de granados. Un eterno paseo recorría el parque. Por eso Kostya y Olesya se escondieron en un rincón sobre el mar, cerca del sol de la poesía rusa Alejandro. La joven se convirtió en anfitriona de unas vacaciones que ellos mismos inventaron. Kostya se convirtió en un amable espectador en la novena fila. Quien recuerde su singular legado creativo entenderá inmediatamente de qué se trata, afirmó. Por la noche, la actuación ensayada se demostró a los padres y fue de las más agradecidas. Olesya se fue descongelando poco a poco. Todos chapotearon en el mar durante un buen rato y luego fueron al mercado local a comprar uvas, melocotones y un sabroso vino casero. Al atardecer, en el balcón, admiraban el delicioso momento del beso de la bola de sol anaranjada con la suavidad esmeralda del mar. Las puestas de sol allí eran siempre mágicamente bellas. Aparecían nubes rosadas y el alma cantaba, volando en algún lugar alto. Varias veces, toda la familia fue de excursión a la ciudad. Allí, en el terraplén, Olesya tuvo otra divertida aventura. Un fotógrafo bastante persistente, con una criaturita al hombro, alargó insistentemente las manos hacia la pelirroja y gritó: «Usted y mi asistente crearán juntos una imagen maravillosa». Una criatura desconocida para Olesya resultó ser una chinchilla, que inmediatamente le mordió el dedo de forma notable. Luego posó en sus manos como una modelo experimentada, y más tarde no quería soltar a Olesya. El fotógrafo, muy sorprendido por el comportamiento tan traicionero de su ayudante, comentó contemplativo: «La intuición de mi Olesya es impecable, detecta a la gente bondadosa y de corazón puro a la legua. El dúo que acabas de fotografiar se llama». Kostya y Olesya abrazaron simultáneamente a sus compañeros por los hombros y continuaron su paseo por el pintoresco paseo marítimo. Estas vacaciones se convirtieron en uno de los acontecimientos más memorables de la vida de Olesya. Y entonces llegó la tragedia a casa. La madre de Vadim falleció, plácidamente, mientras dormía, ascendiendo a los cielos. En el apartamento, ahora vacío, los aromas de los productos recién horneados no se percibían. Ya no ondeaba. Pero los estantes de la despensa seguían brillando tentadores con tarros de compota de cerezas. Fiel a su costumbre, la tranquila y culta abuela de Olesya se las arreglaba para preparar los manjares favoritos de todos, incluso en esta época. El folclore dice que a los problemas no les gusta ir solos, van por delante, marcando el camino para que los sigan los segundos, llevando de la mano a los terceros. 6 meses después del fallecimiento de su abuela, la inmortal belleza de Rose Arnoldovna sufrió una desgracia. El desafortunado incidente fue bastante banal. La actriz se negó a desprenderse de sus altos tacones sobre botas de invierno, incluso durante los infrecuentes periodos de hielo negro en la ciudad sureña. Resbaló justo en el borde diminuto de un escalón de la escalera que conducía a la entrada y cayó pesada y torpemente, fracturándose gravemente la conocida cadera. Kostya y Olesya acababan de terminar otra sesión de invierno. Tras la marcha de su abuela, volvieron al apartamento de los padres de Olesya. Siempre se sintieron más como en casa, y entonces llegó tal sorpresa de mamá. Ahora Olesya corría al hospital como si fuera a trabajar. Su segunda madre resultó ser una mujer extremadamente caprichosa. Sus admiradores desaparecían bajo el pretexto de giras urgentes, como si nunca hubieran existido. Kostya iba a la universidad por la mañana y luego hacía recados. El tratamiento de su madre, que había sido operada con la promesa de que podría volver a caminar tras la lesión, resultó ser bastante caro. El pabellón Comfort no era barato para los jóvenes. Finalmente, tras un par de meses de turnos en el hospital, lidiando con todas aquellas chuletas de vapor, manjares de las tiendas, bebidas de bayas, café especial, té y postres, Rose fue pomposamente transportada a casa, casi como acompañada por los sonidos de una orquesta invisible, y se acomodó en el sofá desmontado. Ya de camino, le cantó a Olesya, bien una oda dirigiéndose a ella como querida,
bien una historia de amor sobre su futura nuera. Con una súplica silenciosa en la mirada, instó a Olesya a que nunca la abandonara en una situación tan desesperada. Kostya y Olesya se trasladaron a vivir con Rose Arnoldovna. Exactamente un año después de aquella tragedia con el payaso rojo al otro lado de la ventana, la fragante lila volvió a florecer. Olesya esperaba que su suegra se recuperara pronto y que ella y Kostya reanudaran su antigua vida de trabajo duro y cuidando de Rose. Pasó un año. La joven empujaba un carrito de la compra por los pasillos del supermercado y mantenía una conversación mental consigo misma. A mamá Rose le encanta el zumo de arándanos. Se me acaba de terminar y aún tengo que encontrar una bolsita de té de hibisco. Dicen que ayuda a bajar la tensión cuando se consume frío. Y encima de su fractura no necesitamos que aparezca esa hipertensión traicionera. Aquí todo parece provenir de los nervios. Vivo feliz y tranquilo con su hijo, Kostya. En cuanto a ella, en su elegante edad, no necesita problemas extra. En el último mes, Olesya ha ganado seguridad en sí misma gracias a cambios significativos en sus actividades creativas. Un gran avance se produjo de forma inesperada. Un día, después de sus clases en la universidad, corría a casa ansiosa por contarle a su marido el tema que había conseguido para su trabajo de diploma y casi choca con una joven. Se dio la vuelta para disculparse. Y resultó ser la misma asistente Smolyakova que le había llevado una cuota al hospital. Olesya ya estaba a punto de salir corriendo, pues los recuerdos asociados a la agencia El Favor de Afrodita eran demasiado dolorosos. Pero no estaba destinado a ser. Agarró la manga de su chaqueta y dijo: «Eres exactamente a quien estaba buscando. Resulta que pensaba seguirte la pista y aquí has aparecido por tu cuenta». La mujer sonrió cálidamente y continuó: «Has jugado un cierto papel en mi carrera. Supongo que te encargarás de todo. Después del desafortunado incidente con el payaso pelirrojo, no pude seguir trabajando con Andrei Vladimirovich. En el fondo, sentía que él tenía algo que ver en la tragedia que te involucraba. Conozco a su compañero Vlad desde hace mucho tiempo, así que no me resultó difícil entablar conversación con él y descubrir la verdad sobre el jefe. Después de estas revelaciones, ya no podía mirarlo sin desprecio, y en los círculos del negocio del modelaje, soy una dama bastante conocida. Con un pretexto plausible, dimití. Pronto se presentó una nueva oportunidad, un lugar más limpio y respetable. Ahora me dedico a organizar fiestas infantiles y dirijo mi propia empresa. Mi negocio prospera, y ahora necesito un asistente con un corazón tan dorado y sin mancha como el tuyo. Intentemos trabajar juntos». Olesya sintió como si las nubes que la rodeaban se hubieran abierto de repente, revelando un sol radiante. Siempre había soñado con trabajar con niños. Los más jóvenes nunca criticarían su aspecto, simplemente disfrutarían de su actuación. Aceptó con entusiasmo el nuevo trabajo a tiempo parcial: obras de teatro, mini obras con títeres y marionetas, una colección de coloridas decoraciones. Por iniciativa de Olesya, la empresa de espectáculos no reparó en gastos, sobre todo porque todos los costes se amortizaron rápidamente. Ella seguía rebosante de ideas. Sin embargo, siempre rechazaba la petición de que el payaso pelirrojo volviera al escenario, decidida e inflexible. Ahora le queda poco tiempo para Kostya, pero a él no le importaba. Desaparecía durante días y tardes y volvía a casa contento. Ahora podían permitirse aún más caprichos de alta calidad para la pobre, desafortunada y enferma Rose. Una nueva pijama de seda con lujosos encajes, vino de uva de élite que Rose utilizaba para calmar sus nervios. Pasó un año desde la operación, pero las promesas de los médicos aún no se habían materializado. Rose Arnoldovna rara vez abandonaba el sofá, donde Olesya colocaba constantemente la bandeja con las golosinas de Rose. Estaba claro que la mujer no sufría de falta de apetito. Cerca de la parada del autobús, cerca de la casa de Rose, Olesya vio a una chica con un puñado de fragantes ramas de lilas. Las flores violetas y aromáticas parecían llevar un toque de melancolía. Ansiaban un trago, sumergirse en abundante humedad. Sin embargo,
Los transeúntes se apresuraron a pasar, absortos en sus asuntos, sin intención de comprar lilas. ¿Cuánto quieres por un bocado de felicidad primaveral? Olesia sonrió y preguntó a la joven dependienta de ojos azules. ¿Y cuánto estás dispuesta a desprenderte por una cita con la primavera? Con interés por retomar el juego propuesto, respondió la chica. Olesia, que acababa de recibir hoy un pago por otra serie de cumpleaños, se mostró generosa. Sacó un billete de 1000 rublos de su cartera y le añadió un enorme chocolate belga. Con él agasajó a una de las madres de los pequeños invitados hoy a la fiesta infantil. La chica no dudó y cogió los 2 regalos con gusto. A cambio, la chica intentó ofrecerle algo a Olesia. El conjunto era claramente bárbaro, ramas de lila rotas. Una vez más, la mujer sonrió cálidamente a la joven florista y la animó. Pronto, la gente empezará a volver de sus turnos de día. A muchos les encantan las lilas. Venderán rápidamente todo lo que logren reunir. En cuanto a mí, esta cantidad de ramas será suficiente. Buena suerte, amiga mía. Durante todo el trayecto que quedaba hasta el apartamento, Olesia no paró de acercar las lilas a su nariz respingona, aspirando con avidez los aromas de la primavera que despertaba a la vida. Qué bien que la fiesta de hoy se hubiera adelantado 2 horas. Podría liberar algo de tiempo extraescolar. Pondrán la masa en el horno para los famosos pastelitos de la abuela. Tal vez, incluso tendrá tiempo para cocinar borscht. Hace tiempo que no mimaba a Kostya con platos caseros. Ambos estaban ocupados, sentados con alimentos prehechos. Solo Rose alimenta con caldos frescos y sustanciosos. Ella es una persona enferma, después de todo. Está previsto por el reglamento. Olesia se esforzó por abrir silenciosamente la puerta del apartamento. A su suegra le gustaba echarse la siesta durante el día, y Olesia no quería molestarla. Se quedó helada en el umbral al oír la voz sorprendentemente animada de la segunda madre, que normalmente no sonaba nada animada. Mi querido amigo, no me eligieron para el papel principal en el teatro, y sin embargo, en vano. La gran actriz que hay en mí se ha echado a perder. Llevo medio año llevando las narices a esa pesada de Olesia. No tiene ni idea de nada. Tras darse cuenta al instante de que Rose estaba charlando por teléfono con su amigo del teatro, la talentosa actriz continuó su monólogo. Ya sabes, me pagaron la operación entonces, así que después de todo conseguí recuperarme. Bueno, por ahora, solo puedo caminar libremente dentro del apartamento, y solo cuando estoy sola en casa. Olesia, aunque es nuera y sumisa, hace poco encontró trabajo. Pronto tendrá su diploma en las manos. ¿Estará entonces dispuesta a cortejarme con tanta diligencia? Sonó el chasquido de un encendedor. Rosa Arnoldovna encendió otro cigarrillo y continuó. Oh, qué bueno es, bella, que esta desagradable pelirroja no diera a luz a mi nieto entonces. Imagínate si ahora hubiera otra fea pelirroja correteando por el apartamento. Mi corazón se desplomaría. Kostya, mi hijo, ha estado ganando bien, poniéndose en forma, creciendo y volviéndose más guapo. No debería conformarse ahora con una mujer como ella. Ah, sí, aún no conoces nuestra principal noticia. Kostya por fin ha conocido a una chica guapa. Va a verla para una cita, volando en alas del amor. No, aún no la he visto en persona, pero mi chico me ha enseñado sus fotos conjuntas en su teléfono. Es una diosa, hermosa de cara, maravillosamente construida. No es de extrañar que la cabeza de Kostya esté dando vueltas. Les di las llaves de nuestra casa de campo. Mi hijo y su novia no sabían nada de la herencia de mi tercer marido. Guardé la casa de campo para un día lluvioso. Pero viendo cómo Kostya está enamorado de esta criatura encantadora, no pude resistirme. Cuando mira a su mujer, que le fue impuesta con un embarazo sin sentido, sus ojos nunca han brillado tanto. Olesia se hundió sobre las bolsas de la compra, allí mismo, en el pasillo. Todo empezó a desdibujarse ante sus ojos. En su mente, una ardiente esfera de dolor estaba a punto de estallar en fragmentos. «Esto no es verdad. Esta mujer está mintiendo», gritó su corazón, mientras su mente racional, que se negaba a ceder a las emociones,
Comenzó instantáneamente a lanzarle fragmentos de extrañas discrepancias, inquietantes por lo insólito de sus recuerdos. Hubo un momento en que vio a Kozia salir a un trabajo, y de repente percibió en él un aroma de perfume penetrante, completamente desconocido. Luego estaban en el centro comercial, y él declaró que estaba cansado de llevar trajes raídos de hace 10 años. La arrastró hacia una tienda de ropa masculina de lujo, donde le compró unos vaqueros elegantes. Anteayer regresó de un turno de noche y se negó en redondo a cenar, explicando que tenía tanta hambre que se detuvo en una cafetería de camino a casa y allí comió con ganas. Nunca antes había ido a restaurantes públicos sin su mujer. Habían estado juntos toda la vida, desde la guardería, y confiaban tanto el uno en el otro que a Olesia ni se le pasó por la cabeza que su amigo de la infancia, compañero de clase y marido, pudiera descarriarse, encapricharse e iniciar una aventura. De repente, Olesia dudó, y sin embargo, poniendo como excusa el cansancio, hace más de un mes que no comparte su cama. ¿Será verdad todo lo que su suegra chismorrea tan alegremente a su amigo? Las personas reaccionan de forma diferente al estrés. Algunas se lanzan inmediatamente a la acción para defender sus posiciones, mientras que otras ahogan sus penas en vino y tranquilizantes. Olesia no pertenecía a ninguno de estos tipos. Solía retirarse de la vida, dejando atrás a muchas personas importantes, sin buscar respuestas ni explicaciones. Así fue después de la historia con el payaso pelirrojo, y así es ahora. Olesia nunca sintió un respeto especial por Rose. Su cariño hacia ella se debía únicamente a sus cálidos sentimientos hacia Kozia. Ahora estaba contemplando febrilmente si realmente amaba a su marido o si su amor, nacido en San Petersburgo a través de una fuerte amistad, siempre había sido un engaño, una ilusión, un intento de dos corazones solitarios por encontrar la felicidad. Ahora mismo, por alguna razón, no tenía una respuesta definitiva a esta pregunta. Kozia siempre estaba a su lado. Habían sido inseparables desde la infancia. ¿Qué tipo de pasión la consumía, abrazándolo todo a su paso? Olesia, tal vez, no lo sabía. Aún no había perdido la capacidad de encontrar excusas para su tierna amiga en cualquier situación. Quizá aquel viejo complejo, el de que carecía de atractivo femenino, resurgía para arrojarla a un nuevo abismo de dudas. Ahora buscaría rápidamente en el cajón las llaves del apartamento de su abuela e iría allí a curar sus heridas emocionales. Sus padres del norte llegarían en un mes. No hay necesidad de decirles acerca de los cambios repentinos en su vida todavía. Kozia estaba realmente enamorado, y mucho. Dina resultó ser una de sus clientes, una estudiante de primer año que se encontraba en una gran ciudad, donde sus padres le alquilaban un apartamento. Sin hermanos mayores, no podía desenvolverse sola con su portátil último modelo. Comparado con la frágil chica de 18 años, Kozia, que acababa de cumplir 21, parecía bastante maduro y adulto. Él estaba a punto de defender su diploma, mientras que ella era una inexperta estudiante de primer curso. Mientras él se ocupaba de su aparato, ella le preparaba un café maravilloso, un montón de sándwiches deliciosos, y no paraba de hablar y girar a su alrededor como un pájaro ligero de alas coloridas. A sus ojos, Olesia siempre se parecía a un adorable y torpemente encantador osesno. Dina se deslizó con gracia por la habitación. Impresionado por el aspecto de la nueva clienta, Kozia le pidió que viniera al día siguiente para comprobar si lo había dominado todo. Su encantadora alumna, Dina, le miró con ojos muy abiertos y admirativos del color del topacio azul, el aguamarina y el zafiro, todo a la vez. Los padres de Dina eran granjeros, pero no dejaban que su hija se acercara demasiado a las inquietas labores del campo. Aunque vivía en una zona rural, apenas sabía cocinar patatas o huevos revueltos. No tenía privaciones económicas. Se daba el gusto de comer en cafeterías o de recoger comida de camino a casa después de las clases en el instituto. Iba bien vestida, todo nuevo, a la moda, con estilo. Los granjeros, que ya se valían por sí mismos, habían cambiado incluso el ambiente del apartamento alquilado para su hija.
Todos los fines de semana cargaban el maletero del coche con productos naturales y los llevaban a la ciudad. Sus estudios eran regulares y prefería pasar el tiempo conectada a Internet, socializando en las redes sociales o chateando con sus amigos en mensajería. Ella aceptó favorablemente los avances de Kozia y, al cabo de una semana, se encontraron en la misma cama, donde Dina le mostró un nivel de habilidad tan alto que él se quedó sorprendido. No había intentado tales acrobacias con su esposa. Dina era todo un personaje, claramente experimentada. No podía decirse que Kozia no sintiera culpa alguna hacia Olesya. Volvía tarde a casa, y satisfecha, Rosa Arnoldovna estaría bien alimentada, aseada y casi contenta. Tomaba un vaso de vino junto al televisor. De vez en cuando mordisqueaba dulces o aspiraba humo de tabaco. La propia Olesya ya estaba profundamente dormida, sin haberse olvidado de preparar la cena a su marido para que no se enfriara. Kozia se reprochaba sus últimas palabras, haciéndose la promesa de acabar con todo de inmediato. Pero en cuanto volvía a encontrarse en el abrazo de Dina, se olvidaba de todo lo demás en el mundo. Un día, cuando Rosa Arnoldovna estaba de un humor inusualmente bueno, no pudo soportar el peso de su exuberante felicidad y confesó a su madre que perecía de amor por la joven. La mujer, cínica hasta la médula, le preguntó inmediatamente: ¿es mayor de edad? ¿Es tu nueva pasión? Ten cuidado de no meterte en problemas en ese aspecto. Estoy segura de que hace tiempo que se acuestan, ¿no? Kozia sintió arrepentido, y Rose señaló elegantemente hacia el dormitorio, diciendo: «Con tu pelirroja ardiente, ¿qué pretendes hacer? Estoy más que satisfecha con sus cuidados y atenciones. Estoy viviendo mi vida al máximo. Apenas me molesta la herida. Mi halcón, mi amor, déjame decirte esto. En nuestra ciudad tienes muchos conocidos comunes, y tu prometida no permanecerá ignorante mucho tiempo. No creas que no me he dado cuenta. Recuerda, mi último marido legalmente casado me dejó como herencia una espléndida casa de campo. Puedes organizar tus citas en esa casa, lejos de ojos humanos curiosos. A tu novia le gustará estar allí, puedes estar seguro. Además, está a solo 1 hora en coche de la ciudad. Ahora mismo, detrás de la casa, hay una mujer cuidando las cosas. Hablaré con ella para que se quede como ayudante en la casa. Y Olesya, que se quede aquí conmigo el mayor tiempo posible. ¿Me entiendes?» Dina, de la finca de Rosa Arnoldovna, llegó a Delicias Salvajes. Aún era una mujer muy joven e inexperta. Semejante lujo solo lo había visto en las películas. La actriz ocultó este acogedor nido de las miradas de extraños y de sus amigos durante muchos años. A menudo, con el pretexto de irse de gira, pasaba tiempo en la granja, como ella llamaba a su mansión campestre, con su último interés romántico. Ni siquiera a estos hombres temporales les confesaba que aquella costosa propiedad le perteneciera. Una pieza tan tentadora podía convertir a cualquier hombre, aparentemente encaprichado, en un auténtico estafador, persiguiendo los tesoros de una belleza envejecida. Olesya, naturalmente, no tenía ni idea de semejante cueva de Aladino. La comodidad le era ajena. Kozia tampoco lo sabía hasta aquel día de primavera en que Olesya, con un suspiro, huyó de su casa. Dina y él se encontraban fuera de la ciudad en aquel momento. Dina se estiró dulcemente y dijo: «Kozia, tengo algunas sospechas no tan evidentes de que podría estar embarazada. Tengo náuseas por las mañanas, y hoy me ha llegado el olor a pescado frito. Mañana quiero ir a la farmacia a comprar una prueba. Si mis presentimientos se confirman, por fin tendrás que hablar en serio con tu mujer. Me dijiste que nunca la quisiste. Solo era amistad genuina. Así que cuéntale tu veredicto a tu cónyuge». Al oír la sugerencia de que su incomparable Dinochka podría encontrarse en un estado interesante, Kozia se puso estupendo. «Por los cielos, cariño, qué feliz soy. No esperaré a mañana. Hoy les diré a mamá y a Olesya que quiero estar solo contigo. Ni una sola lágrima caerá de los ojos de la madre de mi futuro hijo. Nunca permitiré que su corazón lata ansiosamente, ni la disgustaré con nada». Sin embargo, cuando Kozia regresó a casa después de la cita, animado por la noticia, todo se torció.
Rosa Arnoldovna estaba sentada entre mullidas almohadas, con los labios fruncidos en un mohín de dolor, sintiéndose abandonada por todos. Junto a la cama despreocupadamente tendida en el suelo había un recipiente lleno. A la actriz ni siquiera se le ocurrió intentar llevárselo al baño. Aunque durante el día ella iba tranquilamente al baño con un palo, cuando nadie la miraba. Sobre la mesita, un vaso con vino sin terminar estaba solitario. A su lado había un cenicero lleno de colillas. La mujer tenía hambre y permanecía en un estado extremadamente irritado. Su primera pregunta fue: ¿alguien en esta casa va a alimentar a la vieja, enferma y muy infeliz mujer? Tras examinar el apartamento, Kostya comprendió que Olesya estaba en casa después del trabajo. En el pasillo había paquetes huérfanos con comestibles. Cuando le preguntaron a dónde había ido, su madre respondió que no había vuelto del trabajo. A esto, Kostya objetó enérgicamente que no era así. Olesya había entrado en el apartamento, pero a dónde había ido después ya era interesante. Rosa Arnoldovna se quedó paralizada. Inmediatamente comprendió lo que ocurría. La novia había oído su conversación. Era tan descuidada en algunos de sus comentarios en voz alta. Ella dijo: «Pues imagínate, yo no me enteré de que Olesya había huido a casa. ¿Quién sabe qué circunstancias imprevistas la hicieron salir de nuevo por la noche? Esperemos, volverá pronto». Para sus adentros, Rose realmente esperaba que la novia se marchara rápidamente y volviera pronto a casa. ¿A dónde iría sin ella y sin Kostya, esta pelirroja regordeta? La actriz permitió amablemente que Kostya le preparara una taza de té de hibisco y unos sándwiches. Luego se durmió plácidamente con las voces tranquilas de la televisión. Durmió toda la noche sin que nadie la molestara. Nunca se le ocurrió que una nueva vida comenzaría para ella mañana por la mañana. Olesya salió tan deprisa de la entrada que no se dio cuenta inmediatamente de que el tiempo había empeorado notablemente. Caía una fina y molesta llovizna, y el aparentemente generoso calor primaveral había desaparecido de repente. Además, soplaba un viento penetrante que calaba hasta los huesos. En la parada del autobús, una chica con lilas seguía de pie, sola. Las posibilidades de que el dios del comercio Hermes volviera a sonreírle se desvanecían ante sus ojos. «¿Por qué te quedas así parada al viento? Te vas a resfriar, vas a estar moqueando toda la noche». La mujer se detuvo junto a la niña. «¿Y quién me necesita, con fiebre o sin ella?», respondió tranquilamente la entusiasta Lila, pero a partir de este momento, con más detalle. Olesya la agarró de la mano y tiró de ella. «Suéltame, qué persistente eres», se resistió débilmente la muchacha, intentando arrancar su mano, ya completamente entumecida, del agarre de Olesya. «En nuestra institución, todos los rechazados, todos resultaron ser innecesarios para los padres. ¿Por qué llamar la atención de extraños a nosotros?». Olesya primero se paró en seco. Luego se dio cuenta de que no quedaría comida para los dos en casa de su abuela. Sus cosas son viejas. Puede que haya algo. Servirá para la primera vez. Pero en cuanto a comida, está vacía. Tenemos que ir al supermercado otra vez. ¿Quién es necesario? ¿Quién no? Lo resolveremos más tarde. Pero por ahora, ven a mi casa. No tengas miedo, no te haré daño», dijo. «¿Cómo te llamas?». «Soy Irina», respondió la chica. «Y tengo 12 años». «¿12?». Olesya miró con escepticismo su frágil figura. «Yo no te daría más de 8. Así que es la enfermedad lo que me ha secado», explicó la chica con ligereza. «Eso decía mi madre hasta que se rindió conmigo». Un nuevo cúmulo de preguntas empezó a formarse en la cabeza de Olesya. Menos mal que ya habían llegado a la tienda. De lo contrario, sentía que se le agotaban las fuerzas para procesar las emociones. En el cálido interior, recogieron todo lo que cabía en el carrito. Los ojos de Irina estaban muy sorprendidos. Olesya seguía apilando bolsas de malvaviscos, gelatina, pastillas, una piña grande, naranjas en red, plátanos. A continuación, sin discriminación, volaron salchichas ahumadas, algún queso de fantasía, leche, mantequilla, nata agria. Un bodegón se completaba en el carro con bollos,
pasteles, verduras frescas, pasta y cereales. ¿Te gustan los sirniki y las gachas de sémola, amiga?, preguntó Olesia a la chica con interés. Realmente no soy capaz de hazañas culinarias serias. Ya soy independiente. Puedo cocinar todo lo que necesito. Por ejemplo, patatas, huevos, salchichas o salchichones. En casa desempaquetaron la compra y Olesia se alegró en el alma de tener la costumbre de no apagar el frigorífico. Ahora le resultaba útil. Rápidamente prepararon la cena a 4 manos. En la mesa, Irina explicó a Olesia el significado de sus palabras sobre la institución infantil. En Rusia hay muchos niños enfermos con enfermedades raras. El tratamiento, la mayoría de las veces, no es asequible para sus padres. Pero muchas madres y padres luchan por sus pequeños hasta el amargo final. No están todos. Hay gente que pierde la paciencia con el tiempo. No ve perspectiva, se cansa, no cree que vaya a acabar nunca. Vienen y renuncian a su patria potestad por unos como yo. Por cierto, me han tratado bastante bien. Puedo vivir muchos años más con la toma regular de medicamentos especializados. Pero mi madre ni siquiera se molestó en averiguar su coste, dijo. No, Irina, más que mi fuerza, verte sufrir todos estos procedimientos. Inyecciones interminables. Mi corazón se inunda de sangre. Estás tan delgada, pálida. Te dejaré aquí en el internado ahora y me iré a casa al pueblo yo misma. Allí, el hogar está sin supervisión y por eso tuve que renunciar a gallinas, vacas y cabras. Me quedaré en casa un tiempo. Ni siquiera tendrás tiempo de echarme de menos. La madre de Irina compró golosinas ese día y había suficiente para todos los de la sala, pero se olvidó de decirle a su hija que había firmado una negativa de Irina. No te preocupes, Olesia, ella es buena conmigo, simplemente débil. En nuestro internado médico, estos casos están en todas partes. Nadie se sorprenderá. Hace poco la rechazaron y aún no se ha acostumbrado. A nuestro alrededor, el edificio tiene muchos arbustos de lilas y el jardinero se alegra si rompemos las ramas sobrantes. Aún así, hay que podarlo todos los años y él no tiene tiempo en todas partes. Leisha es mi amigo. Hemos estado juntos durante un año. Él es Sweet Tooth, Scary. Vendo lilas en la parada del autobús. Me arrastro por la escotilla del patio trasero y luego le llevo algo sabroso para que no llore. Las palabras de Irina pincharon a Olesia dolorosamente con una aguja. Es mi amigo. Inmediatamente le vino a la mente su vida en la guardería. El primer vuelo desde los garajes con Kozia de la mano. Sacudió la cabeza y miró el reloj. Dios mío, Irina, ya son las 8. No tendrán tiempo suficiente para ti en el internado. Sí, es hora de que corra. Estamos cerca, a solo 2 cuadras de distancia. No me veas lejos, nuestra casa. Si acaso, lo sabrás enseguida por la valla azul brillante y el color arena de las paredes del exterior. A las 9 de la noche, mediremos la temperatura. La niñera no tendrá tiempo suficiente para mí antes de eso. Los niños mayores ya han aprendido a entretenerse solos después de cenar. Entre los pequeños es más difícil. Todos mis compañeros ya han sido atendidos, pero para los pequeños esto acaba de empezar. Tras la repentina marcha de Irina, Olesia se quedó estupefacta. Qué poco conocemos al mundo de quienes conviven con el dolor cada hora, exponiendo tranquilamente su mano a la vía intravenosa. Hace tiempo que no teme las inyecciones, pues sabe que le aliviarán. Ha visto en la televisión cómo recaudan dinero para el tratamiento de otro niño gravemente enfermo. Incluso un par de veces ha enviado pequeñas cantidades de dinero a la cuenta designada. En estos casos, parece que los problemas están lejos, no con nosotros. Mañana tendremos que hablar con su agencia para organizar una fiesta benéfica para estos niños. Mimar a las pobres almas con algo al menos. Y también pensó en los padres que abandonan a un niño con una enfermedad. Son unos traidores. No hay perdón ni comprensión para ellos. En ese momento, Kozia se devanaba los sesos. ¿Dónde podría haber ido Olesia? Al enterarse de su aventura con Dina, su mujer no podía entenderlo. Olesia no tenía contactos con nadie en relación con un nuevo trabajo.
Torturado por las conjeturas, decidió llamar a Dina. Cariño, te has decidido a decirme que ya has hablado de nosotros con tu mujer. Su amada le sobresaltó de inmediato con la pregunta. ¿Y cuál fue su reacción? Olesia no está en casa. Desapareció como en el aire, le contestó Kostya. ¿A dónde irá tu pelirroja? ¿Quién la necesita? Dina hizo inmediatamente un mohín con los labios. Manténme informada. Tengo que lavarme el pelo. Las chicas de la ambulancia vendrán pronto. Una compañera cumpleaños hoy. Iremos al club. Kostya no cerró los ojos por la noche y se puso la chaqueta. Fuera seguía lloviendo. Fue a buscar a Olesia. Empezó, por supuesto, por el apartamento de los padres de Olesia. Quizás su mujer necesitaba ir allí urgentemente por algún motivo y se retrasó con unos recados. Detrás de una ligera cortina de la cocina, a pesar de lo tarde que era, se veía claramente una tenue luz en el tercer piso. Kostya despegó en un par de segundos. A su llamada, Olesia abrió la puerta de inmediato. No te molestes en quitarte los zapatos, Kostya. No entrarás en la casa. ¿Qué ha pasado? Olesia, ¿no eres tú misma? Kostya intentó hacer valer los derechos de ser marido. Es suficiente. No quiero crear una escena que nos humille a ti y a mí, para al menos preservar el bien que nos unió durante muchos años. Accidentalmente me enteré de tu amor por otra mujer. Bueno, así son las cosas. La gente se aleja en la vida. Manejemos esto civilizadamente. Por primera vez en su vida, Kostya no sabía qué decirle a su esposa, amiga, compañera de guerra. Ella tiene razón. Eso no se puede discutir. No existen tales argumentos. Lo más razonable que le vino a la mente fue una pregunta. ¿Quieres quedarte en el apartamento de tus padres? Entonces déjame al menos recoger tus cosas para que tengas todo lo que necesitas. Olesia se dio cuenta de repente de que el punto de inflexión en su relación no fue cuando salió corriendo del apartamento de Rosa Arnoldovna. Su marido la repudiaba ahora, en este mismo momento. Estaba quemando puentes con su cariñosa propuesta, haciéndole comprender que estaba cruzando el Rubicón. Era desesperadamente doloroso, como entonces, cuando se burlaban de su aspecto, vestida de payasa pelirroja. Sin embargo, su aspecto siempre desconcertaba a primera vista, pero ¿sabía Kostya que no era la primera belleza de sus partes? Su abuela solía decir, cuando te sientas mal, Olesia, piensa en los que están mucho peor que tú. La mujer recordó inmediatamente su encuentro de hoy con Irina. La niña enferma mostraba tanto coraje y una cierta calma que debería aprender de esta niña. Ya está aquí. Se preparará y se irá a dormir. Que la mañana le haga ver todo con otros ojos. Han pasado 2 meses. Durante este periodo, se han producido cambios significativos en las vidas de Kostya y Olesia. El primero experimentó la primera decepción de su vida, y además, una de la que no pudo recuperarse. Su apatía y su total indiferencia por todo le llevaron a sufrir varios desengaños. La hipótesis de Dina, que está embarazada y va bien, no se confirmó. Además, el hecho de que Kostya no se enteró de toda la verdad. En realidad, Dina llevaba mucho tiempo relacionándose estrechamente con el sexo opuesto, tomando píldoras anticonceptivas y siguiendo estrictamente sus instrucciones de uso. Hizo una broma sobre el embarazo para poner a prueba la virilidad de su joven amante. No esperaba una reacción tan apasionada y entusiasta por su parte, y cuando se enteró de que su mujer le había abandonado, sacó a relucir todos sus recursos de ataque. Sin embargo, sus maniobras resultaron innecesarias. Aceptó entusiasmada la remota invitación de Rosa Arnoldovna para visitar a la infeliz y enferma actriz. Al entrar en el apartamento, donde Olesia no había estado desde hacía varios días y todo exigía ya una nueva limpieza, Dina comprendió al instante lo que ocurría. La primavera estaba en pleno apogeo en el exterior, mientras que el aire en el interior estaba estancado. La joven belleza, tras escuchar los cumplidos de Rose, montó un espectáculo delante de Kostya, como si tuviera náuseas matutinas. Por aquel entonces, aún se consideraba una futura mamá y salió a tomar el aire. Dina nunca regresó.
ni al apartamento de Rosa Arnoldovna, ni a la vida de Kostya, en absoluto. Había calculado de antemano lo que le esperaba en un posible futuro matrimonio. Como regalo de bodas, no quería recibir ni siquiera aquella lujosa casa de campo. Estaba convencida de que en esta ciudad del sur podría encontrarse en manos más interesantes. La juventud y la belleza siempre serán valiosas. Kostya no esperaba tal traición de su amada. No, por supuesto, estaba dispuesto a contratar a una cuidadora para su madre, que se encargara de algunas de las tareas domésticas, ya que Dinochka pronto sería mamá. Pero ya no podía contarle todo eso. Dina cortó todos los contactos de una vez por todas. En la medida de lo posible, lo incluyó en una lista negra. No le abrió la puerta de su piso de alquiler y dejó de ser su amiga en las redes sociales. El hombre estaba en estado de shock. Lo había puesto todo en el altar de este amor y se quedó en un pesebre roto. Cerca de Rosa Arnoldovna, ningún cuidador podía aguantar más de un día. Llevaba a todos a la locura con sus caprichos y enviaba constantemente a Kostya a hacer las paces con nuestra Olesya de inmediato. Lo más gracioso era que nunca se le ocurrió que ella misma era la mayor culpable de todos los problemas de la familia. Alentaba el amorío de su hijo, ofendía a la novia con palabras amargas y nunca aprendió a apreciar el calor humano y la amabilidad. Desarreglada, con el pelo revuelto, vestida con ropas raídas, se inclinaba cada vez más hacia la copa de vino. Ahora presentaba un espectáculo lamentable. No quedaba ni rastro de su antigua belleza regia. Ya no era una dama de edad elegante, sino una anciana orgullosa que seguía creyéndose reina, pero ahora sin súbditos devotos ni admiradores. Kostya tuvo la sensatez de no molestar a Olesya con fútiles súplicas de reconciliación. Se maravillaba de cómo su exmujer se las arreglaba para mantener el apartamento de su madre en perfecto orden, seguir estudiando y trabajar. Obtuvo su diploma con honores y en su agencia era una empleada indispensable. Desde hacía algún tiempo, se había fijado varias veces en la compañía del electricista. Su amistad comenzó inesperadamente con un desafortunado incidente durante unas vacaciones infantiles. Fue durante la parte más calurosa del verano, cuando el termómetro había pasado a la segunda mitad. La temperatura ya empezaba a temer las alturas, acercándose a la marca de más de 40 grados centígrados. Los sistemas de aire acondicionado bombeaban cansinamente aire fresco a la sala para las celebraciones festivas de aquel día de julio. Como mayor broma, los clientes habían encargado una fiesta temática para su hija en honor del cuento de Andersen, La Reina de las Nieves. El broche de oro de la celebración iban a ser las tartas temáticas y los helados, que aún esperaban su momento en el congelador. Después de pisar bastante el algodón, que hacía las veces de ventisquero, la anfitriona de la velada, Olesya, se dio cuenta de que algo había ido mal. El tacón de sus sandalias se atascó en una grieta que parecía haber aparecido de la nada en el suelo de madera. Por tercera vez, los niños daban vueltas alegremente alrededor, que se habían encontrado. Luego se pasó al comedor, donde ya esperaban las bebidas y los postres, que había estado observando el ensayo general. Evaluó rápidamente la situación. Un antiguo soldado con una excelente preparación física, un auténtico guerrero de rasgos tan rígidos como si estuvieran tallados en piedra, levantó a Olesya en brazos, le sacó hábilmente las piernas de los zapatos como si nada y la sentó a la mesa con los niños, bajo el aplauso entusiasta del público. «Me rescataste», le dijo Olesya, sonriendo cálidamente. Estaba perdido, no sabía qué hacer. Llevar en brazos a una mujer tan maravillosa es puro placer, respondió el electricista, típicamente reservado, turbado por su apretón de manos, y desapareció inmediatamente tras la puerta del vestíbulo. Al día siguiente, Olesya agasajó a todo el equipo con bollos blandos, siguiendo la vieja receta de su abuela. La ardiente belleza consiguió susurrar al electricista: «Los horneé para ti». Pero eran tantos que decidió compartirlos también con los demás. Ahora Olesya caminaba a menudo con ella desde el trabajo hacia su casa. Un día, la mujer le comunicó inesperadamente su idea. «Me he hecho amiga de una niña de un centro de tratamiento pediátrico. Es huérfana, con una madre viva.
La madre ha renunciado a su patria potestad. Ya he averiguado qué documentos hay que reunir para formalizar la tutela sobre ella. Es un poco frustrante. Alguien me recomendó insistentemente que considerara lo que sería mejor para la niña en una familia completa. Y me he divorciado hace poco. ¿Ya divorciada? Sonrió. Oí que estabas casado. No me corresponde cortejar a una dama con un anillo de compromiso. ¿Me considerarías para el papel de padre de tu pequeña amiga? Me lo pensaré. Sonrió la encantadora pelirroja, pareciéndose ligeramente a un torpe ocesno de un color peculiar. Pero te prometo que no pensaré por mucho tiempo. Y se echó a reír. De vuelta a casa, aquella tarde de verano, Olesia sacó de un viejo y espacioso baúl una caja redonda para sombreros. En su interior no había ningún exótico tesoro femenino, sino un disfraz de payaso rojo. Para mañana, Olesia planeaba decirle que pronto tendría un nuevo hogar con unos padres adoptivos. Tal noticia era una celebración para ambos. Por eso, la niña no sería anunciada por Olesia, sino por un encantador payaso rojo. Que el mañana en el departamento infantil del orfanato sea un poco más brillante. Todos estos desesperados payasos rojos son algo así como magos, pero no se lo cuentes a nadie, o la gente les acosará con súplicas de felicidad. La felicidad hay que ganársela, si no, no es auténtica.